tomar su asiento, mis hermanos. En el capítulo anterior al que acabamos de leer en la Biblia está la dedicación del templo. Quiero hablar esta mañana, hermanos, de aquel templo que construyó Salomón, cuya idea nació en la mente del rey David. Pero que Dios le dijo: tú no me vas a construir casa, pero sí uno de los hijos que saldrán de tus lomos me edificará casa. Y en Salomón esa palabra se estaba cumpliendo. El rey David había dejado ya buena parte de oro, de plata y de todos materiales de construcción preparados para que Salomón construyera, para que Salomón edificara aquel templo a nuestro Dios. Mire, ese templo fue construido con los más grandes lujos que cualquiera pueda imaginar. Ese templo, hermanos, tenía adornos de oro por todos lados. Tenía paredes forradas de oro. Había inversión en plata, en oro y en todos los metales preciosos. Cuando el templo había sido terminado, Salomón, como rey y constructor, no que él lo haya construido, sino bajo su gobierno fue construido, hizo una oración de dedicación a Dios de ese templo. Y empezó a orar, y entre las palabras que habló Salomón, le pidió al Señor, al Dios Todopoderoso, que si alguien llegara a ese templo clamando, arrepentido, reconociendo sus faltas y volviéndose a Dios, si alguien llegaba a ese templo, Salomón le pidió al Señor que esa oración de esa persona o de esos que llegaran fuera escuchada, fuera oída. Salomón le pidió al Señor también que tomara ese lugar hecho en la tierra como una morada, como propiedad suya, como un lugar de habitación, porque antes de su templo había estado en tiendas, en el tabernáculo. Pero a partir de ese, Salomón le pidió que tomara esa casa como una morada y que pusiera ahí su nombre y que habitara ahí. Acabamos de leer que después que terminó de orar Salomón, estaba ofreciendo víctimas, estaba ofreciendo holocaustos, y dice que descendió fuego del cielo en respuesta a la oración de Salomón y consumió los holocaustos y todas las víctimas. Y que aparte de eso, dice, la casa de Dios se llenó de una nube espesa. Es decir, en otras palabras, Dios tomó posesión de aquel lugar. Tanto así, dice, que los sacerdotes que ministraban dentro del templo tuvieron que salir porque ya se les hacía imposible ver. Yo quisiera que usted imaginara ese momento, que usted hiciera uso de la imaginación y pudiera en su mente reconstruir ese evento de acuerdo a la palabra. Hermanos, dice que descendió fuego del cielo, consumió los holocaustos, y aparte de eso, toda la casa de Jehová se llenó de la gloria de Dios. Mire algo bonito, tanto así que a donde vieron aquellos los israelitas que estaban reunidos para consagrar el templo, dice que a donde vieron todo lo que Dios estaba haciendo, doblaron sus rodillas, se postraron rostro en tierra y comenzaron a adorar al Dios del cielo. Y dijeron: porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Yo no sé si usted anhelara estar en ese lugar, estar en ese momento preciso. Mire, segundo, bueno, ya lo leímos, 400 años después, aquella casa que Dios había tomado para su morada, aquella casa que en su inauguración se había visto la gloria de Dios, se había manifestado de una forma visible para todos. 400 años después, esa gloria que había llenado esa casa estaba yéndose, estaba apartándose de aquel lugar. El lugar que Dios había escogido en la tierra para morar ahí estaba quedando vacío de la gloria de Dios. Le invito a que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 10, versículo 18 y 19. Dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos,
Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Quiero preguntarle, ¿sabe usted cuáles fueron las causas, las razones por la cual la gloria de Dios se apartó de aquel lugar que él había tomado como morada suya? ¿Sabe usted por qué Dios estaba abandonando la casa que él había prometido que iba a ser su morada en la tierra? Pero 400 años después, Dios estaba abandonando aquel lugar que en su tiempo había tomado como morada suya. ¿Qué había hecho Israel? ¿Qué había hecho el pueblo para que Dios definitivamente se apartara de ellos? Y quiero que lo entendamos, porque nosotros, oiga, nosotros nos llamamos templo y morada del Espíritu de Dios. Pero cuando hablamos de templos vacíos, estamos haciendo una referencia que así como aquel templo que en un momento posó la gloria de Dios y estuvo ahí atento nuestro Dios a escuchar las oraciones del pueblo, pero que en su momento llegó a quedar vacío, muchas veces nosotros podemos ser como ese templo. Que si bien somos templo y morada de Dios, no hay habitación en nosotros del Espíritu Santo de Dios. No sé si me entiende. Por eso le dije el mensaje un poco confrontativo. Porque si somos templo y morada de Dios, del Espíritu de Dios, el Espíritu debe de habitar en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos evidencia de que el Espíritu habita en nosotros. Amén. Pero si no tenemos evidencia de que el Espíritu habita en nosotros, entonces podemos seguir siendo templos y moradas del Espíritu, pero el Espíritu no mora y no habita en nosotros. Amén. Como dice nuestro pastor, esa será la médula del mensaje. ¿Qué hizo que Dios se apartara de su pueblo de aquel lugar? Quiero que vea conmigo Ezequiel capítulo 8. Y ahí abra su Biblia. Si usted puede ir guardando los versículos o el capítulo, usted lo puede continuar leyendo en su casa. Porque lo que hizo que Dios se apartara de aquella casa y la dejara vacía, lo que hizo que aquel templo quedara vacío, ya no estuviera la gloria de Dios en él, fueron las distintas abominaciones que el pueblo, que los sacerdotes y que todos aquellos que debían de guiar al pueblo estaban cometiendo, y el pueblo estaba siguiéndolos. Mire la idolatría que había. Vaya a Ezequiel capítulo 8, versículo 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Hermanos, cuando se refiere a la imagen del celo, era una mezcla que el pueblo de Israel había hecho de las adoraciones de las ciudades vecinas, de los países vecinos. Y como en cada lugar usted sabe de que aquí está la Virgen de no sé qué, aquí está el santo de no sé quién, el día de no sé cuál. Imagínense ustedes, para que traigamos a memoria, aquí en este lugar, en esta colonia, las personas tradicionales son devotas a un fantoche. Perdón con la expresión, pero esos son. Dice que no les tengamos miedo a los ídolos, porque los ídolos nada son. Imagínense que lo tuviéramos ahí enfrente. Porque como aquí viene la gente a adorar, allá lo vamos a tener enfrente, porque el Pablo lo van a poner frente a la entrada, para que el que quiera también, antes de entrar aquí, pasar adorando allá, que lo haga allá y después que venga acá. Pues eso era lo que tenían frente a la entrada de la puerta del altar. Había una imagen de un ídolo que provocaba a celos a nuestro Dios. Esa era una de las abominaciones. Pero vaya al versículo 9 y 10. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Oiga, entra, ¿a dónde? A la casa. ¿A dónde? Al templo. No afuera, no en otro lado, no, en el templo. Y recuérdese, cuando hablamos de templo, hablamos de nosotros mismos en este tiempo. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Sabe qué?
adentro de la casa de Dios, adentro del templo, ahí habían pintados en las diferentes recámaras imagen de reptiles, de animales para adorar. Así es que no solo adoraban a Dios, sino que estaban adorando otro tipo de falsos dioses, y no afuera, sino dentro del templo de Dios. Mire de qué manera estaba contaminado el templo, de qué manera estaba contaminado el templo de Dios. Y vaya usted, y como decimos nosotros, hilando la idea de que usted es templo de Dios y que pueden haber algunos tipos de contaminaciones en su templo que no permiten que el Espíritu Santo pueda hacer morada en nosotros. Amén. Vaya conmigo al versículo 14 y 15. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y vaya al versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones a sus espaldas, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿A dónde estaban cometiendo ese tipo de abominaciones? Adentro, en el templo, en aquel lugar que Dios había escogido para hacer su morada. Allí estaba todo ese tipo de abominaciones. Y yo le pregunto a usted humanamente, ¿le gustaría a usted habitar en una casa con paredes todas negras por el humo, que nomás entra usted a aquella casa y siente un olor pestilente y dan ganas de salir corriendo? ¿Habitaría usted en una de esas casas? Pues en esa forma se había convertido el templo, la casa de Dios. El hombre lo había convertido en un lugar no deseable para que la gloria de Dios habitara ahí, por todas las abominaciones que estaban cometiendo dentro de la casa de Dios. Esas y otras causas, como la injusticia, la falta de misericordia y la iniquidad que vivía el pueblo, hicieron que la gloria de Dios abandonara aquel templo que 400 años antes él lo había aceptado como morada suya. Y a partir de entonces aquel templo quedó vacío. La gloria de Dios ya no estaba ahí. Y Dios permitió que en los años siguientes el rey Nabucodonosor conquistara Jerusalén y se llevara todo lo más preciado que había en el templo. Todos los utensilios de oro, todos los forros de oro que había en las paredes fue arrancado, y lo que no se pudo llevar fue prendido al fuego. Aquel lugar quedó destruido, aquel lugar quedó desierto. Aquel lugar que Dios había tomado como morada suya, por causa de los pecados, por causa de las abominaciones, quedó vacío. Hermanos, ahora el templo no es de 4 paredes. Ahora el templo a donde Dios habita no es de paredes, de puertas y ventanas y techo. Ahora el templo es usted. Ahora el templo somos nosotros. Vaya conmigo a Corintios capítulo 6, versículo 19. Porque precisamente le dije que era un poco confrontativo el mensaje, y dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros decimos: yo soy templo y morada del Espíritu de Dios, porque del momento que me entregué a Cristo, Él tomó posesión de mí. Y mire que es cierto, cuando usted y yo venimos rendidos ante los pies de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, convencidos de que hacíamos lo que no era correcto delante de Dios, y nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, Él nos perdona y toma posesión de nosotros, y nos convertimos en templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Pero de que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros, de que el Espíritu de Dios haga morada en nosotros, va a depender de qué tanto nosotros anhelamos y buscamos el Espíritu de Dios. ¿Por qué nosotros podemos quedar como un templo vacío?
No pongo en duda de que el cristiano es templo y morada del Espíritu de Dios. Lo que puedo poner en duda esta mañana es que si en verdad el Espíritu de Dios está habitando en nuestras vidas. Si en verdad como templo el Espíritu de Dios habita en nosotros, o somos templo vacío a causa de las inmoralidades, a causa de los pecados, a causa de todas nuestras iniquidades, han hecho imposible que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Por eso pregunto esta mañana, como templos que somos y morada del Espíritu de Dios, ¿está el Espíritu de Dios en nosotros o estamos vacíos? ¿Estamos llenos o estamos vacíos? Mire, evidencias de la presencia del Espíritu Santo en el cristiano, y esto lo conocemos todos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Podemos desglosar cada uno de ellos. Y le pregunto esta mañana, si el Espíritu de Dios está en usted, si usted es un templo a donde está morando el Espíritu de Dios, entonces en nosotros debe de haber amor. Debe de haber amor a nuestros semejantes. Debe de haber amor a nuestros hermanos. Debe de haber amor hacia nuestros parientes. Y cuando hay amor en nosotros para nuestros hermanos, ¿sabe qué? Dice la Biblia que el amor cubre todas las faltas. Cuando hay amor en nosotros para nuestros hermanos, estamos dispuestos a perdonar las ofensas de nuestros hermanos. ¿Amén o no amén? Es que cuando hay amor, ¿sabe por qué el esposo perdona a la esposa? Porque la ama. ¿Sabe por qué la esposa perdona al esposo? Porque lo ama. ¿Sabe por qué los padres perdonamos a nuestros hijos? Porque los amamos. Y cuando hay amor en la vida del cristiano, estamos dispuestos a perdonar a nuestros consiervos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos ofenden. Cuando la presencia del Espíritu está en su vida, el primer fruto que se va a manifestar en nuestra vida es el amor a nuestros semejantes. Por eso dice la palabra, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hay amor en nosotros? Una de las evidencias de que no somos templo vacío, sino que en nosotros mora el Espíritu de Dios. Dice otro de los frutos, gozo. ¿Hay gozo en usted? ¿Nuestro rostro refleja el gozo de la salvación en nuestras vidas? ¿O lo que tenemos son lamentos por todas las dificultades que pasamos? Aunque la palabra nos dice, gocémonos en las tribulaciones, gocémonos en las angustias. ¿Hay gozo en nosotros cuando pasamos por los problemas? ¿O lo que tenemos son quejas y lamentos delante de todo el mundo? En primer lugar, delante de Dios: Señor, tanto que te sirvo y mira cómo me tienes enfermo y con diabetes y otros males. Amén. Lo digo por mí, no por usted. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando el Espíritu está en nosotros, cuando no somos templo vacío, bendito sea el Señor que ha puesto un aguijón en mi carne. Bendito sea el Señor que padezco de este dolor de no sé qué. Bendito sea el Señor que padezco de dolor aquí. Bendito sea el Señor que padezco de tantos dolores. Porque en estos dolores me doy cuenta que no estoy solo, que el Señor Jesús está conmigo y que en mis debilidades el Señor me hace más fuerte. Amén. Cuando no somos templo vacío, el fruto del Espíritu se ve en nosotros. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ay, si usted supiera los últimos días, ay, solo Dios conmigo. Yo le he dicho, si Dios está con usted, ¿para qué quiere más? ¿Acaso no es Dios más que suficiente? ¿A dónde está el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Otro de los frutos, paz. Paz. Oiga, no paz. No, paz con Z. ¿Sabe cuál es la paz que da el Espíritu? Vengo y le cuento al hermano, fíjese de que de usted están diciendo, híjole, todo esto, un montón de veces. Bendito sea Dios, que el Señor convierta en bendiciones todas estas maldiciones. Hay paz. No se deja llevar, como ¿quién dijo eso? Ah, ahorita le hablo. Saca. Mi hermano, ¿cómo es posible que usted ande hablando de mí, que me conoce usted acaso? ¿Dónde está la paz? ¿A dónde está la paz? Iba David huyendo porque lo iba persiguiendo su hijo, y a la salida sale un fulano a tirarle piedras y a decirle un montón de cosas. Y sale uno de aquellos coléricos y saca la espada y dice: Señor, le voy a ir a volar la cabeza a este perro. Le dijo: no, tranquilo, déjalo. El Señor sabe por qué me está maldiciendo. Ay, déjalo.
A lo mejor el Señor ve mi aflicción y convierte en bendiciones todas las maldiciones. Paz. Cuando el Espíritu de Dios está en usted, uno de los frutos, paz, amor, gozo, paz. Amén. ¿Estamos entendiendo? Si de verdad no somos templo vacío, si de verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, se van a ver los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Paciencia. En todos los sentidos. Está esperando, usted está sufriendo por algún problema, por algún dolor, pero ha puesto su confianza en Dios. Paciencia para esperar que las cosas se den en el tiempo que Dios quiera. No importa si tiene que esperar un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años. Usted tiene paciencia para esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. No llega tarde, llegará en el tiempo correcto. El fruto del Espíritu en nuestra vida, si no somos templo vacío: paz, paciencia, gozo, amor, benignidad. ¿Sabe qué es benignidad? La voluntad de hacer bien a todo aquel sin importar si lo merece o no lo merece, si nos ha hecho mal o nos ha hecho bien. Somos bondadosos con todos, somos buenos. Nos compadecemos del dolor de los demás. Mire, ¿sabe por qué está ahí tirado? Merecido lo tiene y hasta muy poco ha recibido. Debería recibir más. ¿No somos así? Amén. ¿Solo yo? Bueno, pues que me caiga solo a mí. Pero siempre decimos hasta muy poco está recibiendo. ¿Cuánto le dieron 10 años? 20 merecía. Amén. Hoy sí ya nos entendemos. ¿Ah? ¿A dónde está nuestra benignidad? Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando no somos templo vacío, reflejamos nuestra habilidad, nuestra bondad. Fe y mansedumbre y templanza. Caramba, estuvieron hablando de fe. 11:1 de Hebreos es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya lo hemos explicado. No dice, si yo tengo fe, dice el Señor, que si tuviera fe como un grano de mostaza, y todavía tiene el granito de mostaza, entonces no tiene fe. Tiene el principio de la fe, pero yo le he dicho, un grano para que se vea el fruto hay que sembrarlo. Hermano, si usted todavía tiene el grano de mostaza, no va a tener fe. ¿Cuál es la fe? Creer que ya recibimos, aunque no lo tengamos en la mano, aunque no lo estemos tocando, pero fe es creer que ya lo hemos recibido. Y oiga, dar gracias a Dios que ya lo recibimos. No sé si entiende. Yo siempre que hablo de esto le digo, mire qué bonito es un culto de acción de gracias después que recibí el milagro. Amén. Y qué bueno porque comemos, ¿verdad, pastor? ¿Ah? Pero yo les pregunto, ¿y por qué no hacemos el culto de acción de gracias antes de recibir el milagro? ¿Ah? ¿No sería fe? ¿Acaso no eso sería fe? Hermano, y el culto de acción de gracias que se debe, es que le he pedido un milagro a Dios y yo ya lo doy por hecho. Por eso estoy alegre, por eso estoy feliz, por eso estoy haciendo este culto de acción de gracias para mi Dios. Porque aunque no lo he visto, aunque no lo tengo, pero yo por fe ya lo recibí. Eso es fe. Amén, eso es fe. Dígale a un niño, mira, al final de año te voy a comprar una bicicleta. A ese niño anda alegre, no ha recibido nada, pero él ya está alegre y está contento de que al final de año el papá le va a comprar una bicicleta. Fe. Y el que no recibiera el reino de Dios como un niño no podrá ver. Amén. Los niños tienen fe. Nosotros debemos de aprender a tener esa fe. Está pidiéndole algo, dele gracias a Dios porque ya lo recibió. Pero hermano, ¿cómo si mire todavía no tengo la bendición en la bolsa? De gracias a Dios que ya la recibió. Eso es fe. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando no somos templo vacío, hay fe en nosotros, que todo lo que estamos pidiendo, nuestro Padre Celestial lo va a conceder. Fruto del Espíritu, la fe. Templanza. ¿Sabe qué es templanza? Mantenerse firme ante cualquier desafío. Pastor, le voy a entregar el ministerio porque yo he oído decir de que dicen de que yo de nada sirvo. No es templanza. Usted tiene que estar consciente de lo que hace. Si de verdad no está sirviendo, póngase a servir. Porque a lo mejor es verdad, no de nada sirve. Pero ¿sabe qué? Templanza, mantenernos firmes a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. Yo tengo 5 años de estar esperando un milagro y no recibo nada, así es que mejor retiro. No es templanza, falta de templanza.
quiero ver, 38 años se esperó a aquel hombre un milagro. Y se le concedió el milagro, aquel que estaba en el estanque de Bethesda. ¿Cuánto lleva usted esperando su milagro? No lo sé. Pero si tiene templanza va a seguir esperando hasta que Dios obre en su vida un milagro. Y no solo siga esperando, siga pidiendo, siga clamando, siga diciendo: Señor, aún sigo esperando el milagro que yo te he pedido. Dígaselo. Ya lo olvidé, retómelo. Señor, aún sigo esperando el milagro que te pedí hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años. Yo sigo esperando. ¿Sabe qué? Dios no se ha olvidado. En el tiempo de Él se levantará por usted. Pero si no somos templo del Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, oiga, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, cuidado, porque entonces puede estar morando otro espíritu en nosotros que no es el Espíritu de Dios. Y también, así como hay evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros, también hay evidencias cuando no es el Espíritu de Dios el que está en nosotros, sino un espíritu inmundo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 22, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cómo puede decir que usted está morando el Espíritu de Dios viviendo en adulterio? No, perdón, pero no. No vamos a suavizar la palabra. Si usted le gusta y usted quiere permanecer y practicar en el adulterio, no puede decir que usted es templo y morada del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios muere en su vida, porque el adulterio no es una evidencia de que el Espíritu de Dios esté habitando en su vida. ¿Amén o no amén? No, no es una evidencia, es una evidencia de que hay frutos de la carne. Si se ha acostumbrado, si ya se adaptó a vivir en la fornicación, de acuerdo a la palabra, no es fruto del Espíritu, es obra de la carne. ¿Y sabe cuál es el problema? Ahí está contaminado nuestro templo, está contaminado como aquel templo de Jerusalén que estaba pintado con reptiles y un montón ¿cómo se llama?, de inmundicia, de idolatría, y por esa contaminación Dios apartó su gloria de aquel lugar. Muchas veces por la contaminación que tenemos este templo, el Espíritu de Dios no habita, porque hemos hecho inhabitable nuestro templo para nuestro Dios. Porque dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así como hay evidencia de que como templos Cristo o su Espíritu está morando en nosotros, también hay evidencia cuando somos un templo que no mora el Espíritu de Dios, sino que mora otro tipo de espíritu en nosotros. Nos gusta, si la cuestión es de generar problemas, rapidito la regamos en toda la congregación. Qué bueno que así fuéramos para regar la semilla del Evangelio. Amén. Pero nos gusta ser portadores muchas veces de palabras no que edifican, sino que palabras que destruyen. Nos gusta llevar la palabra que le va a hacer daño. No, es que yo sé que esto no le va a caer bien a la hermanita. Dice que yo ahorita le digo: ¿sabe qué están diciendo de usted? Y la hermana que, ¿qué? No, hombre, mire, a quien llegue a decirle: ¿sabe qué están hablando de usted? No, no quiero saber y no me interesa. Vaya con su chambia a otro lado. Amén. Que no contamine su vida, que no contamine su corazón con raíces de amargura. No se deje contaminar por otro. Si el otro anda cargando un demonio, mándelo al demonio con todo ese demonio que anda, pero no lo deje entrar a su vida. Va a llegar a contaminarle, va a llegar a arruinarle su día, su semana, su mes, si es posible. Amén. No sé si me comprende. Si otros andan en el fruto de la carne, déjenlos que andan en las obras de la carne, déjenlos. Usted esfuércese por que su cuerpo sea templo y morada del Espíritu, y asegúrese que el Espíritu esté morando en usted. Las evidencias de que el Espíritu de Dios está morando en usted ya las vimos. Esfuércese, esforcémonos. Fácil no va a ser fácil los primeros días. Va usted a sentir difícil perdonar a aquel que le acaba de tirar la basura, aquel que le ha hecho un daño. Va a ser difícil perdonarle, pero va a aprender a perdonar, va a aprender a hacerle bien, va a aprender a ser benignos con aquellos. Dejémonos moldear por el Espíritu de Dios. Como dije, así como nosotros no estamos dispuestos a habitar en una casa toda sucia, apestosa,
No tiene ni siquiera una mano de pintura desde unos 20 años. Y hay telas de arañas por todos lados. Mire, gracias a Dios, usted siempre que viene a este lugar la encuentra limpiecito, amén. ¿Ah? Las sillas limpias. Usted no necesita tener ningún reparo porque usted sabe que esas sillas están limpias. Usted entra a este lugar y lo hay limpio. Mire, un día de esto el pastor hizo un nuevo ministerio, el Centinela de Dios, y estuve observando y vi a mi hermano Mario que entró muy temprano a hacer aseo y empezó por un lado, por otro. Allá como a las 2 horas y media me volví a meter y volví a ver que el hermano Mario seguía. Allá más tarde, como 2 horas y media más, me volví a meter y el hermano Mario todavía estaba limpiando allá afuera. Mire, para que este lugar esté así de bonito, no crea, suda el hermano para trabajar, para que usted, cuando usted venga, encuentre este lugar impecable y usted se sienta cómodo en este lugar. Usted dice, uy, no, a la iglesia no. ¿No sabe por qué? Porque aquí se mantiene 10. Así como nosotros queremos llegar a un lugar limpio, aseado, bonito, que nos sintamos acogidos, así el Espíritu Santo quiere sentirse en cada uno de nosotros, porque somos templo y morada de Él. Que nuestra casa esté limpia delante de Dios. Saquemos todo tipo de contaminación de nuestras vidas, que cuando el Espíritu decide morar en nosotros, se sienta atraído, se sienta complacido, no con deseo de estar una hora, un día, sino de quedarse en nosotros y hacer morada de cada uno de nosotros. Hermanos, no nos equivoquemos. No es que yo soy cristiano y el Espíritu mora en mí porque yo soy templo y morada de Dios. Equivocado estaba Sansón. Jueces 16:20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, sí me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sí, somos templo y morada, pero muchas veces la contaminación de nuestro corazón, de nuestra vida, ha hecho inhabitable para el Espíritu de Dios y somos templo vacío. Y nosotros andamos ahí creyendo que somos templo y morada cuando el Espíritu de Dios ya se apartó de nosotros por todos nuestros pecados y nuestra falta de arrepentimiento y súplica de perdón. Para concluir, quiero que vaya a Juan capítulo 14, versículo 23. Porque si usted quiere ser un templo en el cual el Espíritu Santo pueda habitar, ¿qué necesitamos? Rendirnos a Cristo de todo corazón. No suavicemos la palabra ni la tergiversemos a nuestra conveniencia. No nos adaptemos a este mundo y a sus deseos, adaptémonos a la palabra. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí hay dos requisitos. Amar a nuestro Señor Jesús y guardar su palabra, y el Padre nos amará y vendrá y hará morada en nosotros. Si no amamos a Cristo, si no amamos al Padre, estamos lejos de ser un templo en el que nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, quiera morar. Asegurémonos que si somos templo y morada del Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Le voy a invitar que cierre sus ojos y vengamos en palabras de oración. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, por hablar a nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor, por redarguirnos por medio de tu palabra, por hacernos ver, mi Dios, que si bien somos templo y morada, así como lo fue tu casa en Jerusalén, pero así como aquellas abominaciones hicieron que tu gloria abandonara aquel lugar, muchas veces también nuestros pecados y nuestra falta de arrepentimiento en nuestras vidas puede hacer que tu Espíritu Santo tampoco encuentre un lugar para habitar en nosotros y seamos templos vacíos. Ayúdanos, mi Dios, a no ser templos vacíos, a ser templos a donde tu Espíritu Santo pueda morar. Ayúdanos a entenderlo, redargúyenos, háblanos, instrúyenos. Te lo suplicamos, oh Dios eterno. Yo pregunto, en esta mañana hay alguien que aún no haya rendido su vida ante nuestro Señor Jesús. Hay alguien que no tenga a Cristo Jesús en su corazón. Yo le invito esta mañana, ríndase a Cristo. Él le da como regalo la vida eterna y le permite ser parte del Hijo de Dios. Le da la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Y como Hijo del Padre tenemos derecho a alcanzar las bendiciones que Él tiene para nosotros.
Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te suplicamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo permita que esta palabra se quede en nosotros y permita que esta palabra sea una semilla que pueda ser sembrada y dar frutos. Te suplicamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que en el próximo culto, mi Dios, nos permita estar en este lugar, que encontremos una excusa para venir a tu casa, mi Dios, que no encontremos una excusa para faltar. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga, hermanos.